Y seguimos con las informaciones, nosotros aquí ya de vuelta, luego de Luis Acosta, hoy en una entrevista con Eduardo Nakayama. Se encuentra denunciando también irregularidades en el Tribunal Superior Partidario, ¿no?, de la concertación sobre el tema del conteo de los votos, pero eso es en el ámbito de la agenda política. Nosotros a partir de ahora también ya estamos hablando con los protagonistas en el ámbito económico y de las empresas, por eso hoy en nuestra entrevista de las 9 de la mañana vamos a estar hablando con el señor Luis Ortega. Él es consultor y asesor de negocios, justamente sobre el tema de las mediciones y el análisis de mercado. Una herramienta interesante que últimamente se está utilizando mucho, incluso diría yo, en el momento de la planificación del año, ¿no?, para ir viendo justamente cómo va la tendencia. Don Luis, gracias por su tiempo con nosotros. Buen día. Sí, muy buenos días a toda la audiencia de Cinco Días. Aquí estamos para conversar con ustedes y con la audiencia de Cinco Días sobre los criterios que hay que tener en cuenta en la etapa final del año. Esto es conveniente hacerlo a partir de septiembre, octubre ya, para tener una buena planificación y no solamente una buena planificación del corto plazo mirando el año 2023. Tenemos que empezar a tener una visión a largo plazo que en muchas ocasiones en Paraguay es una dificultad nuestra, ese pensamiento estratégico a largo plazo, analizando tanto de lo que fue nuestra marca, nuestro rubro y analizando un poco también el contexto económico político. Don Luis Ortega, usted que es un especialista sobre eso y ahí me parece interesante arrancar. ¿Por qué nos cuesta tanto planificar a mediano y largo plazo? Normalmente siempre se hace a un año, ¿no? Los tiempos, e incluso post pandemia me dijeron que todo se tuvo que empezar a incluso reducir a 6 meses, ¿no? Pero ¿está cambiando eso de vuelta o se mantiene un poco en esa práctica? Bueno, hablando de lo que va del año 2002 con una etapa de recuperación paulatina de lo que fue la pandemia, ahora vamos nuevamente realizando esas planificaciones anuales que de acuerdo al presupuesto que maneja una empresa, lo hace una planificación tanto de sus ingresos, sus egresos, incluyendo los costos y gastos, pero esa planificación a corto plazo para un año, tenemos que tener el concepto de que conforma una parte nada más de una planificación a largo plazo. Esa planificación a largo plazo que estamos realizando a 5 años, inclusive a 10, no debe ser considerado de que si yo proyecto una venta de 5 millones de dólares para el año 2027, que 5 millones de dólares tiene que ocurrir. Dentro de la planificación estamos en una situación de incertidumbre, no tenemos toda la información de lo que se viene para dentro de 3, 5 años, pero tenemos que estar acostumbrados a mirar la evolución de la economía local, de la economía regional y mundial, porque bien sabemos que somos un país por las condiciones geográficas mediterráneas y también tenemos muchos rubros que dependen de importaciones y exportaciones. Entonces, nosotros no podemos escapar como Paraguay de hacer un análisis macro en torno mundial, regional, local. Y sumaría eso también una cuestión que no es menor y la cuestión climática. Exactamente. Si vemos informes del Banco Central y de algunos bancos privados y otras empresas especializadas en realizar proyecciones económicas del PIB, la inflación y otros indicadores macro, vemos muy bien cómo repercutió la sequía en el año anterior y ahora estamos en una etapa de recuperación porque bien sabemos que tuvimos buena lluvia entre lo que fue septiembre, octubre, inicio de noviembre, que eso repercutió positivamente en lo que es la producción de la soja, que dentro de un mes estaría en auge de lo que es su cosecha. Y muchísimos rubros, no tenemos que pensar que solamente las grandes empresas que cultivan, cosechan y exportan son las que se benefician. Detrás de eso se mueven muchísimos rubros de la economía paraguaya, como proveedores de insumos, proveedores de servicios, ya sea proveedores de servicios administrativos y demás. No podemos decir, le va bien al rubro de la soja, al rubro ganadero, pero al rubro tal no le va bien. Realmente, en mayor cantidad de lo que podemos pensar, casi todos los rubros donde operan nuestras pequeñas, medianas, microempresas, de alguna u otra manera tienen su impacto y su vinculación con esos
grandes motores que mueven nuestra economía. Tenemos que mirar también esos grandes motores de la economía. Saltemos Y al no otro olvidar punto de que la también, construcción también. sí, es cierto, el tema de la construcción es muy importante. Don Luis, saltemos un poco al otro tema, ¿no? El tema de lo que es el análisis de mercados. Viene mano justamente con el tema de las mediciones, ¿no? Exactamente. Para poder medir mi mercado no es solamente considerar números históricos de mi marca. Ese es un error fundamental que solemos reencontrar cuando empezamos a proyectar. Creemos que somos prácticamente un monopolio, una única opción dentro del mercado y muchas veces no consideramos cómo ha evolucionado las otras marcas competidoras de nuestro rubro. Si han ingresado nuevos competidores al rubro, en qué condiciones, más competitivas o no. Quitaron mercado a las marcas que ya estamos en el rubro, ingresaron diferenciándose, atacando un nuevo segmento. Para eso es muy importante hoy día, dentro de lo que es la mercadometría y la inteligencia de negocio, el business intelligence, manejarse a través de métricas. Día a día, semana tras semana, mes a mes, lo que hemos proyectado para 2022, 2021, el haber medido a través de métricas que nos va a decir, bueno, la venta de tu marca fue tanto, evolucionando mes a mes, año a año. Información de tu rubro, que es un poco difícil conseguir en Paraguay porque hay mucho celo. Eso hay que aclarar también que estamos un poquito atrasados a nivel Paraguay en compartir información. Creemos que nuclear información de un rubro, de conformar una cámara, una nucleación de empresas que compiten en el mismo rubro y compartir entre nosotros volúmenes de venta que hemos logrado año a año, creemos que ahí está el secreto estratégico de un mercado. Sin embargo, ese es el resultado de cómo aplicaste la estrategia, de cómo persuadiste a tus clientes, cómo hiciste tu proceso operativo de prestación de servicio, tu proceso productivo de elaboración de productos. Ahí no está el secreto, ya son resultados del pasado que le sirve a todas las marcas de un rubro para no sobreofertar un mercado. Justamente. Entonces, saquémonos esa mentalidad, esa manera de pensar de que solamente podemos considerar y que solo tenemos los números de nuestra marca, nuestra empresa, y tenemos que salir a mirar afuera. ¿Cuál es el potencial máximo de mercado? ¿Hasta dónde puede crecer un mercado en Paraguay? En condiciones ideales. ¿Cuánta cantidad de usuarios, clientes existe para un producto o servicio? ¿Y cuánto es el consumo per cápita promedio o el máximo que puede generarse? Y eso comparar con la venta que se ha logrado en este periodo 2022 para saber esa brecha del máximo de la demanda potencial en condiciones ideales, si estamos muy cerca de un punto de saturación del rubro o hay todavía una brecha grande para crecer. Y ahí está la cuestión de que todos tenemos que compartir información. Si nosotros miramos un mercado chileno, uruguayo, hay nucleaciones de todos los rubros y yo con un clic puedo entrar con un código y me desglosa cuánto fue el volumen comercializado en físico, ¿verdad? Si es un producto o cantidad de suscripciones, si es un servicio, para que yo pueda dimensionar ese mercado, cómo va evolucionando. Hay una cuestión también ahí que me parece incluso hasta un análisis generacional. En Paraguay normalmente tenemos un gran despliegue de empresas familiares y eso hace de que de una generación a otra se dificulte también la inclusión de estas herramientas para el desarrollo de ciertos procesos. ¿Está cambiando eso? Las empresas más tradicionales entienden que necesitan de estas herramientas, don Luis. Hay muchos rubros que hoy día podemos tener la nucleación de la información, se comparte, hay rubros que actualizan información mes a mes, otros rubros son trimestrales, anuales. Por ejemplo, si estoy en el rubro bancario, financiero y de seguros, yo puedo ingresar directamente a la página del Banco Central, supervisión financiera, supervisión de seguros, y tengo mes a mes la evolución de la cartera de créditos, de la cartera de depósitos, cantidad de plástico de tarjetas, ya sea de banco financiera, las operaciones de casa de cambio, las pólizas que manejan las compañías de seguros. En cuanto a cooperativas, puedo entrar en la página de INCOP, el rubro de
autovehículos, ya sea líneas livianas y pesadas. Tengo información consolidada por marcas, inclusive detallada también en lo que es la CADAM. Si ingreso en la página de CAPAINLAC, Cámara Paraguaya de Industriales Lácteas, anualmente se nuclea cuánta producción se comercializó de lo que es lácteos y derivados, inclusive por las 8 marcas que se nuclean allí en Paraguay. Yo puedo obtener esa información y eso me ayuda muchísimo para realizar mi análisis, mi proyección de mi mercado, comparando con el máximo potencial conforme el consumo per cápita o el uso per cápita de ese producto o servicio. Y a partir de allí yo voy a poder proyectar y decir, yo puedo abrir tal canal digital, o puedo lanzar tal variante de producto, o puedo abrir más sucursales físicas, porque también eso hay que analizar dependiendo de mi rubro, del estilo, del enfoque con el cual los clientes que habitualmente operan con mi marca, si le gusta más un canal presencial físico tradicional o un canal digital. No porque estemos también en una época digital, si mi producto va enfocado a una cierta generación que tiene poder adquisitivo, pero le gusta testear, tener el contacto físico, mirar, comprobar, experimentar ese producto antes de comprarlo, lo más probable es que yo tenga que seguir abriéndole tiendas físicas. No es nada más también irse todo a lo digital, eliminar lo físico. A partir de ahí también yo voy a poder tener las fundamentaciones objetivas del por qué yo proyecto un escenario un tanto optimista, un tanto conservador o un tanto pesimista. Eso también me va a condicionar si yo tengo que obtener recursos solicitando capital a los accionistas o buscando fuentes de financiamiento, ya sea con bancos, a través de las bolsas, porque si yo voy a ampliar mi proceso productivo o mi capacidad operativa para un servicio, muchas veces implica adquisición de tecnología, maquinarias, en montaje de infraestructura, construcciones civiles, y todo eso implica fondearse. Entonces es muy importante analizar nuestro mercado, obtener esa información de nuestro rubro y a partir de allí empezar a proyectar todo lo interno. Don Luis Ortega, como siempre, un gusto con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo la gente hace para contactarlo? ¿Algún punto de referencia? Bueno, me van a encontrar en las redes sociales como Luis Fernando Ortega, también un punto de contacto principal siempre a través de LinkedIn, me van a encontrar también como Luis Fernando Ortega y a través del correo electrónico luis.ortega@mercadometro.com. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muy buenos días, muchas gracias. Ortega, consultor y asesor de negocios, hablando con nosotros también sobre este tema de las mediciones y los análisis de mercado, herramientas importantes en este tiempo de planificación, aunque algunos todavía se encuentran en esta tarea, en este punto del año. Es muy importante tener como referencia también estos indicadores. Nosotros hacemos la pausa, sigan con nosotros, ya a las 10 se llega Monitor Económico con Samuel Acosta y a las 11 Florencia Gismondi le trae todo el mundo del real estate, hoy también aquí en 5 Días Televisión. Al mediodía a las 12 nos encontramos con el resumen de esta primera parte de la jornada. Como siempre, despedirnos. Buenos días y buena suerte. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes